Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Dancineva. Iniciamos aquí el programa y para mí, como siempre, es una gran alegría poder compartir junto a ustedes este programa a través de la gran señal nacional de Sonorama. Un abrazo muy grande quiero enviar en esta tarde a todas las personas que nos escuchan en el sur del Ecuador. También quiero saludar hoy de manera especial a quienes nos escuchan en www.sonorama.com.es y están en cualquier lugar del planeta. Gracias por escribirnos y por hacernos saber que está en nuestra sintonía. Una de las preocupaciones constantes de los padres es cómo le ayudo a mi hijo o a mi hija a que tenga una sana autoestima. De eso vamos a hablar en esta tarde, amigas y amigos, y lo haremos junto al doctor David Jaramillo. Él es terapeuta familiar sistémico, estará con nosotros en breve ya aquí en el programa. Amigas y amigos, ya estamos en esta tarde junto al doctor David Jaramillo para hablar de cómo podemos desarrollar la autoestima en nuestros hijos. Hola David, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, un gusto de compartir este espacio contigo, Gisela, y también un saludo a nuestros amigos y amigas radioyentes. Te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Lo que quisiera es que empezáramos definiendo qué es la autoestima, David. Yo creo que es una buena cosa poder definirlo, porque muchas veces la gente llega a la consulta diciendo creo que tengo un problema de autoestima. Ajá. Y vale la pena definirlo muy bien. Mira, puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va acompañado del sentimiento de competencia y también de valía personal. ¿Qué significa de competencia? O sea, de lo que eres capaz. Y eso quería a continuación un poquito desmenuzarlo. Porque la autoestima está compuesto por 3 elementos muy importantes que son el autoconcepto, la autoimagen y la autocompetencia. Y voy a explicar esto si me das un tiempito. Por supuesto que sí. En primer lugar, la autoestima no es algo que nosotros heredamos, sino es algo que se va formando en la infancia por todo aquello que las personas significativas de nuestra vida nos dicen y la forma en cómo uno se va valorando en comparación con este concepto o con esto que tú oyes de las personas que están a tu alrededor, la opinión de las personas a tu alrededor. Lo que dicen de ti. Exacto. Eso forma el autoconcepto, es decir, cómo tú piensas de ti mismo en función de lo que te han dicho a tu alrededor las personas significativas que son papá, mamá, tus pares como los hermanos o los maestros. Esto desarrolla un concepto de sí mismo. Y la autoimagen tiene que ver con la percepción o con esta representación de cómo te ves a ti mismo. Por ejemplo, si tú has escuchado que eres una persona muy creativa, ¿no? Y luego te ves a ti mismo como una persona creativa, entonces esto va reforzando una habilidad y una cualidad en ti mismo que fortalece este concepto y esta aceptación de ti mismo. Y ahí viene la autocompetencia, es qué tan capaz, qué tan competente te sientes para enfrentar ciertas dificultades o ciertas tareas en la vida. Eso quiere decir que en base a lo que escuchamos decir de nosotros, a lo que nuestros padres o las personas significativas en nuestra vida en la infancia nos dicen de lo que tenemos como atributos, como características, la imagen que nos devuelven de nosotros mismos, vamos también a sentirnos capaces de enfrentar o no un desafío en la vida. Totalmente, así mismo es. Entonces, el lenguaje o aquello que se construye a través del lenguaje es vital a la hora de desarrollar la autoestima. Mira, ¿cómo podemos saber que una persona tiene una alta autoestima o una autoestima sana, perdón? En primer lugar, son personas capaces de superar problemas y dificultades, no se derrumban, sino que creen en sí mismos y tienen la confianza de que pueden enfrentar esta situación y han desarrollado ciertas habilidades para resolver conflictos. Son personas que afianzan su personalidad, también personas que favorecen su creatividad y sobre todas las cosas son personas independientes y seguras de sí mismos. Cuando tenemos este tipo de personas y que pueden establecer relaciones sanas, entonces estamos hablando de una persona con una autoestima alta. Fíjate que, y a ti me imagino que también te pasa, David, pero he visto padres que llegan, por ejemplo, a consulta y me dicen, ¿sabe qué? Mi hija tiene una baja autoestima, tiene la autoestima por los suelos. O mi hijo, yo creo que le falta seguridad en sí mismo. Y no se explican casi por qué. Y entonces la pregunta muchas veces suele ser, ¿es que esto tiene que ver necesariamente con
lo que están haciendo los padres y estas personas significativas, o hay otros factores del exterior que también pueden incidir en cómo se va forjando esa autoestima, David? Bueno, son las dos cosas realmente. Desempeña muchísimo un papel muy importante, insisto, lo que dicen tus padres y las personas significativas. Pero también esto que oyes lo vas confrontando con la experiencia. Si, por ejemplo, a mí mis padres constantemente me dijeron que era inteligente y luego no tengo éxito o logros académicos en el colegio o en la escuela, lógicamente existe una incoherencia entre lo que me dicen que soy y entre aquello que yo veo en la realidad. Ahora, aquí hay un factor muy importante. La autoestima no es... Yo leí a un autor que realmente no recuerdo el nombre, dice, pero él decía, la autoestima no es algo permanente. O sea, todos en algún momento de la vida nos sentimos súper bien y todos en algún momento nos sentimos mal. Tenemos etapas de mayor seguridad y confianza en nosotros y otras de menor. Por ejemplo, enfrentamos un rechazo o una desilusión amorosa. Lógicamente, eso va a afectar nuestra autoestima y vamos a pasar por un periodo, por un episodio donde vamos a sentir vulnerabilidad y vamos a sentir el dolor de esta traición o de este rechazo. Eso no significa que tengo baja autoestima, sino que ha sido lastimada. Nuestra autoestima. Nuestra autoestima, exactamente. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, ahora que lo mencionas, en los casos de infidelidad, ¿no es cierto? Hombres y mujeres que han sido traicionados, engañados por sus parejas que dicen, ¡ah! Tengo la autoestima por los suelos, porque claro, si me cambió por alguien más joven, por alguien más guapa, por alguien mejor que yo, supuestamente, entonces, claro, eso es un golpe. Pero qué importante que lo señales, porque no se trata de que no tenga autoestima, sino que ha sido herido. Lastimada. Herida. Ajá. Y lógicamente se va a notar en el hecho de tu dignidad o de tu amor propio, ¿no? A mí me gusta hacer una diferencia entre orgullo, egoísmo, dignidad y dependencia. Creo que una vez lo hice aquí, yo no recuerdo. No, todavía. No. Bueno, el egoísmo o el orgullo es cuando te amas más a ti mismo que a otras personas. La dependencia es cuando amas más a otros que a ti mismo. Pero la dignidad, o como algunos le llaman el amor propio, es cuando amas a los demás en la medida de lo que te amas a ti mismo. Ni más ni menos. Entonces, puede ser que tú estés atravesando por una desilusión amorosa, por una traición o una infidelidad y tu autoestima está herida. Pero sin embargo, si tienes la convicción de que esto te duele, pero vas a salir adelante, tu autoestima está allí, o sea, el fondo, por así decirlo, ¿no es cierto? O la base de tu autoestima está allí. En cambio, la dependencia sí habla de una autoestima baja, porque te olvidas de ti, pierdes la esencia de ti mismo y te aferras a existir en función del otro. Y eso significa como que solamente a partir de la palabra y de la mirada del otro y de la validación que el otro haga, entonces tú tienes un sentido de ser, de existir, ¿no es cierto? Ok, ahora, tú has dicho, David, ¿cuáles son aquellas características que tienen las personas que tienen una sana autoestima? Pero me parece que sea importante, como para poder contrastarlo, ¿qué es lo que caracteriza a alguien que no tiene autoestima? Porque por ahí yo... O que la tiene baja. O que la tiene muy baja. Cuando hago conferencias y hago esta pregunta, ¿qué creen ustedes que significa no tener autoestima o tenerla muy baja? O cuando definen a alguien que tiene autoestima, dicen, es alguien fuerte, seguro de sí mismo. Pero a veces se puede confundir porque hay una línea muy finita, ¿no es cierto?, muy sutil entre lo que puede ser la autoestima y la arrogancia o la prepotencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué no es autoestima? Bueno, una autoestima baja, pues nosotros podemos definirla como una falta de credibilidad en sí mismo, como una inseguridad. Y muchas personas pueden desarrollar una máscara para esconder esta inseguridad a través de una máscara de prepotencia, de arrogancia, de orgullo, ¿no? Pero cuando tú te quitas esta máscara o cuando tú logras quitar esta máscara, ves detrás de esta arrogancia a un niño herido. Una inseguridad muy grande, un dolor. A una persona, muy bien, un dolor. A una persona que ha sufrido mucho en la vida y que aprendió a mostrarse fuerte ante los demás porque no quiere que vean su vulnerabilidad y no quiere volver a sufrir. Así que el hecho de creerte mejor que otros no es autoestima, más bien habla de una inseguridad en ti. Entonces, falta de credibilidad en sí mismo, inseguridad, también es atribuir a causas internas las dificultades, incrementando de esta manera las justificaciones personales. ¿Qué significa? O sea, cuando es que yo soy así. Ajá.
¿no es cierto? Y así me he de morir. Así me he de morir, ¿sí? O puedes decir, lo que pasa es que he sufrido mucho en la vida. Yo no tuve padre o no tuve madre, por eso soy así, porque a mí la vida me ha tratado muy mal, ¿ya? Otra cosa es cuando desciende el rendimiento y cuando no se alcanzan las metas propuestas porque son muy inconstantes. No crees que eres capaz de lograr algo en la vida y por lo tanto existe cierta incoherencia en tus acciones. Esto que acabas de mencionar ahora último es súper importante y es tan frecuente verlo, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que decías antes, que podemos tener unos momentos altos y unos momentos bajos, dependiendo de las circunstancias que atravesamos. Pero otra es que, por ejemplo, estoy en la búsqueda de un trabajo, tengo una profesión que elegí, intento encontrar un espacio de desarrollo profesional y parece mentira, pero voy de tumbo en tumbo, dándome contra una pared, contra otra y otra y otra y otra. Y entonces esto va mermando mi confianza, mi seguridad, va diciéndome que de alguna manera algo no está bien en mí. Allí es un deterioro a través de las circunstancias, de lo que estoy viviendo desde afuera, o tiene también que ver con el temor interno, intrínseco, que puedo estar reflejando también al enfrentarme a ese mundo. Sabes que es súper interesante que hagas hecho esta señalización, porque muchas veces las personas no logran hacer la diferencia entre mi competencia y las circunstancias, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo que has puesto, Gise, de buscar un trabajo, hay quienes llegan al punto de que cuando no consiguen un trabajo dicen cosas como no soy bueno para nada, nada me sale bien en la vida. Exacto. Hay algo malo en mí y no tiene nada que ver contigo. Eres competente, tienes habilidades, has logrado desarrollar una profesión, pero las circunstancias no se han dado a tu favor. Pero en el momento en que las circunstancias se muestren favorables y tú puedas conseguir un empleo, te vas a dar cuenta que estas habilidades que has desarrollado a través de una formación académica y también de las habilidades que tienes de manera personal, vas a poder ponerlas en práctica. Sí hay que hacer la diferencia entre la competencia o la valía personal y las circunstancias. A veces son las circunstancias, no somos nosotros, lastimosamente, las que fallan. Qué importante poder tener claridad en esto. Fíjense ustedes, esto es la autoestima. Ya hemos podido ver en esta primera parte de la conversación con el doctor David Jaramillo qué es lo que configura una sana autoestima y qué no lo es. La arrogancia, la prepotencia son máscaras, nos decía David. Son esta especie de armadura que las personas se ponen para defenderse de los ataques que pueden percibir desde afuera. Y esto se traduce en comportamientos que aparentemente son de seguridad y de confianza, pero que en realidad lo que guardan o lo que esconden es un niño que fue herido. Un niño que seguramente tuvo que aprender para sobrevivir tuvo que aprender a defenderse de esta manera para sobrevivir quizás a la falta de afecto, de protección, de seguridad que vivió en su entorno. Vamos a la pausa comercial, amigas y amigos, y vamos a continuar con esta conversación. Si ustedes quieren participar del programa, como siempre, el sistema de mensajes 9098 está a su disposición y también pueden buscar en Facebook Giselle Echeverría Castro y allí participan con nosotros. Volvemos enseguida. Retomamos la conversación. Hablamos de autoestima. Ya sabemos lo que es. Ahora la pregunta es para el doctor David Jaramillo. ¿A qué edad empezamos los padres a propiciar que esta autoestima de nuestros hijos surja y se forje apropiadamente? Mira, yo te voy a responder desde la teoría del apego, que tú la conoces tan bien como yo, sí, de Bowlby. Yo creo que el primer año de vida es básico para desarrollar lo que se conoce como la confianza básica. Cuando un niño o una niña tienen una madre accesible, una madre accesible, una madre que te acoge, que maneja muy bien su ansiedad, su seguridad, entonces lógicamente estamos desarrollando esta habilidad para entender que el mundo es un lugar, si bien inseguro, encuentras seguridad porque hay una persona segura alrededor de la cual tú puedes explorar. Entonces, entre más temprano nosotros ayudemos a nuestro hijo a tener confianza en estas personas significativas para explorar el mundo, más temprano estamos desarrollando la autoestima. Ok. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Estoy de acuerdo, sí, sabes que sí, me parece que puedo estar de acuerdo. Claro, y esto es tan sencillo de que nos demos cuenta, ¿no es cierto? Porque cuando hay una ruptura en esta relación de confianza, si es que el niño percibe que no está siendo aceptado íntegramente por la persona que le trae al mundo, por la persona que le da la vida,
por esa persona que se supone tendría que amarlo como ley natural, entonces ¿cómo puede confiar en el resto? Así es. ¿Cómo? Exactamente así es. Por eso es que una de las primeras factores o una de las primeras cosas para desarrollar una autoestima firme en nuestros hijos es el amor incondicional. O sea, no amamos a nuestros hijos porque es obediente, porque saca buenas notas, porque es tan fuerte como yo. Amamos a nuestros hijos simplemente por el hecho de que es mío, es mi sangre, ¿no? Es alguien que nació, que salió de mí. Cuando el niño o la niña percibe que es amado incondicionalmente y que es aceptado sin querer ser cambiado o comparado con otro niño o con otra niña, estamos nosotros construyendo la base más sólida para una autoestima segura o alta en nuestro hijo. Mensajes en el 9098, fíjate lo que me dicen, David, me dicen, estoy de acuerdo en lo que es la autoestima. Sin embargo, muchas veces, aunque queramos tener autoestima, aunque nos digan que tenemos que querernos a nosotros mismos, no podemos porque antes ya hemos desconfiado seguramente por lo que nos dijeron. A mí me dice, mi mamá me decía que yo no soy tan, ¿cómo dice? Perdón, que yo no soy tan hermosa como mi hermana. Y eso dejó una huella y un dolor muy grande en mí. ¿Cómo puedo hacer para sanar? Esto me dice Rosalinda. Fíjate, se llama Rosalinda, pero la mamá le decía que no era tan hermosa como la hermana. No, gracias, Rosalinda, por su mensaje. Qué buena cosa que Rosalinda comparte, porque hay algunas cosas que podría señalar. Cuando un hijo o una hija llega a nuestra vida, llega como una pizarra limpia, ¿no es cierto? Completamente en blanco. Y nosotros comenzamos a escribir en esa pizarra primero a través del lenguaje, porque el lenguaje construye la realidad. Entonces, la comparación, que es una de las cosas que vemos aquí, es una de las cosas que raya la pizarra y que te deja una huella que no es que es imborrable, pero que sí es bastante difícil de ir borrando, porque Rosalinda se acordará toda la vida de esta frase, pero tiene que contrastar esa frase de mamá con su propia experiencia, con su propia competencia y con otras voces a su alrededor. Claro. Yo no recuerdo el autor, tal vez tú lo recuerdas, Gisela, pero alguien frente a esta pregunta de quién soy yo respondía, somos las voces que nos habitan. Y es que en nuestro interior hay tantas voces, la voz de papá, la voz de mamá, de los hermanos, del profesor, de los amigos, del novio, de la novia, del hijo, de la hija. Hay tantas voces, unas que nos valoran y otras que nos descalifican. Pero en medio de todas esas voces yo tengo que destacar la mía, que tiene que ser la voz más poderosa que de alguna forma haga callar, o si bien escucha las otras voces, sepa qué toma y qué no toma. Y lo difícil suele ser que muchas veces nos quedamos con la voz que nos descalifica, aunque haya un montón de voces que dicen lo contrario. Que nos afirma. Y ahí es donde está el problema. Fíjate, Brian nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Primero quiero felicitarle por su programa, Adán sin Eva. Es un buen espacio para resolver los problemas. Gracias, Brian. Mi inquietud es, dice, estoy con una psicóloga. Soy una persona introvertida y estoy tratando de cambiar. Pero ella, o sea, la psicóloga, me dice que tengo que valorarme más, lo pone entre comillas, pero no sé cómo hacerlo. Necesito ayuda para poder valorarme. ¿Cómo puedo hacerlo? Qué importante esta pregunta, ¿no? Buenísima. Buenísima, porque no es suficiente con decir, tienes que amarte. David, te pido que te ames, te valores. ¿Cómo? ¿No es cierto? Valoro? O sea, claro. Una cosa es la teoría, pero otra cosa ya es la práctica. Exacto. Pero dos cosas para Brian. Primero, lo que tiene que ver con el temperamento. O sea, tenemos que aceptar nuestro temperamento. Hay personas, yo no sé si a ti te ha pasado, pero que llegan a mi consulta que son de temperamento introvertido y por lo tanto reservados y con pocas habilidades sociales, porque eso es algo propio del temperamento. Sí. Y llegan porque quieren cambiar para ser más extrovertidos. Y porque se supone que eso es lo que te hace popular, más asequible y además te llena de gente alrededor. Exactamente. Cuando tú y yo sabemos que no es posible pasar de un temperamento introvertido a uno extrovertido. Puedo desarrollar habilidades sociales, pero el temperamento es algo con lo que yo nazco y es algo con lo que permanezco durante mi vida. Ahora, son mis características, con lo que vine trayendo ya. Sí, es el resultado de la genética, pero también del medio, ¿no? Del medio ambiente. Ahora, en el caso de Brian, primera cosa, para valorarse a sí mismo es reconocer su temperamento y aceptarlo. Soy un hombre introvertido, pero en segundo lugar, en esa introversión
hay fortalezas y él tiene que descubrir cuáles son sus fortalezas, sus virtudes y sus capacidades y constantemente valorarlas significa reconocerlas, aceptarlas y felicitarlas en sí mismo. Por ejemplo, sí, soy introvertido, pero el hecho de ser introvertido me hace ser una persona prudente, porque entre menos hablo, menos peco. Y más escucho, y más aprendo, escucho, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, es mirarte al espejo y decir, sí, soy prudente, soy una persona que sabe hablar cuándo hablar. Hablo pocas cosas, pero lo que hablo, lo hablo con mucha conciencia. Ok, ese es uno de los ejercicios, empezar a reconocer. Un ejercicio que me gusta mucho a mí, David, no sé cómo lo ves tú, pero es, por ejemplo, Brian, si hubiera alguien, seguro, todos los seres humanos tenemos alguien que nos quiere de verdad, que nos quiere bien, que nosotros podemos tener conciencia, ¿no es cierto? Decir, a ver, si tuviera que confiar en alguien, ¿en quién sería? Y pensar en esta persona, si yo le preguntara, Brian, a esa persona que usted elija como alguien que confía en usted y que usted también piensa que lo quiere bien, y le dijera yo, a ver, cuénteme quién es Brian, qué es las cosas que valora de Brian, ¿qué me respondería? Este es un ejercicio interesante porque muchas veces precisamente a través de la mirada de esas personas que nos quieren, te vas reconociendo. Vamos identificando, aunque nos cueste tanto vernos individualmente, a solas. Es. Y hay que hacer una lista. Y esta lista, para mí, no sé si tú lo haces, pero para mí es muy importante cuestionar lo que dice mi mamá, positivo y negativo. Lo que dice mi papá, positivo y negativo. Y otras personas, ¿realmente soy yo? Porque a veces nos dicen cosas que no somos. Entonces yo tengo que ir construyendo mi propia identidad del quién soy y comenzar a reconocer y valorarlo. Ahora, si es que estamos en este terreno, y gracias por las preguntas que nos han hecho, al 9098 y también en Facebook, si quieren, adansineva@sonorama.com.es está a su disposición, y el 323-9002 o 323-9004. David, si es que hay que empezar desde el intraútero, ¿no es cierto? Y desde que nace este niño y empezamos a decirle cosas que son importantes y significativas para que se genere esta relación de apego, este vínculo que le hace saber al niño que lo amo incondicionalmente. ¿Cuáles son esas frases? A veces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué digo? Pero yo digo, muchas veces suelo decir, a veces es mejor aprender qué no hacer, qué no decir para no arruinarlo. ¿Qué cosas a ti se te ocurren que no tendríamos que decir nunca a los padres para no lastimar la autoestima de los hijos? Eres una carga, eres un problema, solamente me das problema, un inútil, no sirves para nada, tonto, estúpido. Y eres mi castigo. Eres mi castigo, ¿no? Yo no te quería tener, es lo peor que se puede. Yo no te quería tener, tu papá quiso tenerte o tu mamá quiso tenerte. O sea, esta es la desconfirmación, ¿no? Cuando tú vas no solamente en contra de en contra de una característica, sino que vas en contra del mismo ser al desconocerlo y al no querer que esta persona haya existido, ¿sí? Fíjate lo que me dicen en el 9098. Gisela, si es que ya uno ha cometido el error de herir la autoestima de un hijo, ¿se puede resolver? ¿Se puede mejorar? Yo no sé si pedirle perdón a mi hija por todo lo que le he dicho. Totalmente, se puede resolver, claro que sí. Sí es importante reconocerlo, pedir perdón, pero a partir de entonces comenzar a afirmar positivamente con frases de estímulo. Hay un estudio que dice que una frase dicha con rencor o con dolor tiene el potencial 20 veces más poderoso o más fuerte que una frase dicha con cariño o con amor. Para que tú te des cuenta, o sea, si tú dices una frase con ira, necesitas 20 bien dichas o dichas con amor para recién empatar. Con esa una sola que dijiste rencor. Con dolor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Somos mucho más rápido para ver las cosas negativas y muy lento para celebrar y reconocer lo positivo. Una de las cosas que podemos hacer los padres para fortalecer la autoestima de nuestro hijo, además del amor y de hacerlo a través de frases de amor y expresiones de afecto como el abrazo, la caricia, el beso. Tú sabes que un abrazo despierta tanta química en nosotros, ¿no? Para hacernos sentir bien. Pero también podemos celebrar lo positivo, como por ejemplo, hoy mi hija le ayudó a cocinar a mi esposa, por así decirlo. Entonces, cuando llego yo, mi esposa puede decir, mi amor, nuestra hija nos ayudó con la cocina. Ella
Ojalá te diga mi amor, ¿no? Sí, ojalá me diga mi amor. No, sí me dice mi amor. Entonces, el puré lo preparó ella. Entonces, ella está celebrando algo positivo que tiene que ver con una competencia, una habilidad. Y yo también, qué chévere. Y mientras lo como, estoy diciendo qué rico. Así. Eso. Riquísimo. Delicioso. Qué bien que te ha salido. Exacto. Entonces, celebrando lo positivo, nosotros estamos fortaleciendo las habilidades, las competencias de nuestros hijos y de nuestras hijas. Qué importante esto que dices, porque a veces se piensa que tenemos que hacer cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Pero creo que tiene que ver con la actitud, con tener la conciencia clara de que de esta manera estamos construyendo lo positivo y desarrollando esa autoestima. Tenemos una llamada al aire. Adelante, buenas tardes, por favor. ¿Quién nos habla? Hola, dice, soy Gloria. Hola, Gloria, ¿de dónde nos llamas? Encantada de aquí de Quito, encantada de escuchar tus programas. Muchas gracias. Estoy con una preguntita rapidita para que nos ayudes. Claro, Tengo una sobrina, nieta, es pequeñita de estatura y tiene 6 años y los compañeritos le molestan mucho por su porte. Es inteligente, es pilas, pero no sé, su mamá me pidió ayuda y dice, no sé con qué palabras ayudarle para que ella salga de porque tiene un poco de susto cuando le molestan porque no alcanza ni al interruptor de la luz. Ajá, ¿qué le dicen? ¿Qué palabras ha dicho la niña que le dicen? ¿Qué suele escuchar? La verdad es que en ese momento no te puedo decir qué le dice, pero le molestan porque es pequeña. Ajá. Pero los compañeritos de escuela, de su colegio, le dicen que si no se da cuenta que ella no tiene la estatura para estar en el grado que está, creo que está en primer grado. Ya. ¿Y qué le han dicho ustedes? ¿Qué le han dicho en la familia? O sea, no, pues, por ejemplo, yo soy su tía abuela y yo soy bien pequeña, pero yo me considero muy pilas, muy inteligente, o sea, me acepto a mí mismo, yo tengo un problema físico de salud, yo me acepto, me quiero, y yo todo eso le digo, pero yo decía, hay cosas como tú dijiste hace un rato, es mejor a veces callar para no herir susceptibilidad de la niñita. Ok. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti por tu llamada y por este caso, este ejemplo que nos pones. Tengo que ir a la pausa comercial, regreso enseguida con el doctor David Jaramillo y respondemos a esta consulta. 3:53 p.m, regresamos con el doctor David Jaramillo. ¿Qué piensas, David, de la consulta que nos hacía nuestra amiga oyente hace unos instantes? Bueno, tengo algunas cosas en mente que a mí me gustaría señalarle, creo que era Sonia, ¿no? Sí. Sí, no Sonia, ¿no es cierto? Primero, el caso de la niña, estamos hablando de un caso de donde hay bullying, ¿no es cierto? O sea, es una niña que está siendo acosada y eso es algo que las autoridades de la escuela deberían intervenir. En segundo lugar, es muy importante connotar lo que tiene que ver con esta característica para que a través de esa característica ella se vea y se reconozca. Y aquí quiero decirle algo, ella como tía puede en este momento como adulta decir, sí, yo soy pequeña, pero yo tengo otras características, soy pila, etcétera, etcétera. Sí, pero ella está pensando como adulta. Una niña no puede reflexionar de la misma manera porque todo niño es susceptible a lo que sus compañeros le dicen. Si bien puedes connotarlo de manera positiva, como hablábamos hace un rato nosotros, o sea, sí, eres chiquita, pero los mejores perfumes y los más caros vienen en frascos chiquitos. Cosas así que uno va aprendiendo en el desarrollo como de la cultura popular. De la cultura popular, exactamente. Pero ayudarle a que ella acepte esta realidad de su vida, esta característica, no se estanque solamente en esta característica, sino que explore, descubra y valore otras características de su vida, como el hecho de ser generosa, creativa, amorosa, cariñosa, solidaria con los compañeros, etcétera, etcétera. Y yo creo también, David, que sí hay que enseñarles a los niños a que se defiendan. Por ejemplo, en esa edad tan temprana que está, si le dicen algo así, yo creo que hay que enseñarles a los niños a decir sí y, sí y, sí. ¿Y qué? Bueno, a defenderse es una de las habilidades que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Es indispensable y ahí es parte de demostrar esta seguridad y esta confianza. Exacto. Y sabes qué, yo creo que el humor de uno mismo, aprender a reírse de uno mismo, demuestra muchísimo la calidad y la fortaleza de autoestima que tú tienes. Cuando tú aprendes a reírte de una debilidad o de un defecto tuyo, por usar la palabra defecto, demuestra que no te afecta y los demás incluso dejan de molestarte. Ajá. Yo tengo, yo a veces me río cuando hablo ante un público, yo a veces me río del mismo hecho de que soy delgado, ¿no? Entonces, mientras uno pueda
no jactarse, sino hacer reírse. broma, Sí. O tomar en el sentido de humor algo que para los demás puede ser burla, habla muchísimo de autoestima. Por ejemplo, se me ocurre que a la niña le podrían enseñar a que diga, sí, soy chiquita pero picosa. Exacto, ¿No por es cierto? ejemplo. Como ¿no es decía cierto? Verónica Castro, ¿se acuerdan? Soy chiquita pero picosa. Y claro, es decir, que a través de eso que para los otros puede estar significando en este momento una debilidad o una fragilidad, bien lo que tú mencionas, esto soy yo. ¿Y cuál es el problema? Y me puedo reír de mí misma. ¿Y quién no se ríe conmigo? Salados. O sea, es cómo lograr que a partir de esta validación que nosotros hacemos en nuestros hijos, entonces no se sientan menos que nadie. Mi mamá tenía una frase interesante. Ella decía que mi abuelo, que su papá, en definitiva, decía, no soy más que nadie, ni menos que nadie. No soy menos que nadie, pero tampoco más que nadie. Y creo que esto es necesario reforzarlo y repetirlo tantas veces sean necesarias, porque a través del lenguaje, como bien decías tú hace un rato, es como vamos construyendo esta narrativa, ¿cierto? Así es. Finalmente te ves como iguales a los demás. Hay otras formas que nos pueden ayudar también para construir el autoestima. Hemos hablado del amor incondicional, de celebrar lo positivo, pero también de enseñarles a reírse de sí mismos. Enseñarles a reírse de sí mismo. También el hecho de brindarles atención y escuchar con atención, porque esto hace saber o construye la autoimagen y el concepto de valía personal de que soy importante para papá y para mamá. Por ejemplo, estoy, haciendo una tarea en la computadora y viene mi hijo y mi hija para contarme alguna cosa que le pasó en la escuela. Yo puedo detenerme en ese momento, escucharle, interesarme preguntándole cuándo fue eso y qué pasó y cómo te sentiste y luego continuar con mi trabajo. Entonces, el escuchar y brindar atención es muy importante para construir la autoestima. Pero hay otro factor más, el poner límites, Gise. El que un niño y una niña tenga límites y límites claros ayuda al desarrollo de la seguridad. ¿Cómo podría ser eso? Por ejemplo, comemos en el comedor. Si yo pongo un límite de comer en el comedor, pues no me voy a llevar todas las cosas a la cocina o al cuarto. Otro límite tiene que ver con tantas horas van a estar jugando en la computadora, tanto tiempo van a ver televisión. Hacen las tareas y terminas y luego puedes hacer esto. En la escuela, porque pelea con los niños, tiene pocos amigos y casi siempre está enojado, triste, quisiera saber cómo le ayudo para hacerla sentir mejor. Gracias, me dicen acá en el 9098. Pelea en la escuela con los niños, tiene pocos amigos, casi siempre está enojado, triste. Seguramente está viviendo ya una situación de bullying, ¿cierto? Es probable que lo esté viviendo. No nos olvidemos que los niños no saben verbalizar, sino que ellos desarrollan un síntoma y una conducta, y ese síntoma y esa conducta hay que explorarla. No creo que este sea un caso tanto de autoestima, sino que algo está pasando en el entorno del niño que hay que explorar. Y para empezar a hacer algo, creo que es indispensable esta actitud de escucha que tú mencionabas hace un momento. Preguntarle con atención, pero por favor, una cosa que suelo repetir yo, David, no sé qué pienses tú, pero es no mirar a los niños con lástima, no verles con pena, ay, pobrecito, le compadezco y lo hago sentir más pequeñito o más débil o frágil de lo que en realidad es. Hay que enfocarse en la fortaleza que todos tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Y la actitud de escucha, por ejemplo, ¿cómo podría ser un diálogo que esta mamá podría entablar con esta niña para poder explorar en lo que le está pasando? Bueno, reflejando las emociones, te veo triste, ¿no? ¿Hay algo que quisieras contarme? ¿Qué te parece si nos sentamos y hacemos un dibujo? ¿Cómo te ves tú con tus amiguitos? Cosas así, ¿con quién juegas en el recreo? ¿Qué hiciste hoy en la escuela? Entonces, en función de esto, tú vas a ir descubriendo, ¿hay algo que tu profesora te ha dicho que te ha lastimado? Etcétera, etcétera. David, una frase solamente para cerrar este programa a favor de la construcción y el desarrollo de la autoestima en nuestros hijos. Algo que decía Virginia Satir que para mí es muy importante. Ella decía que todo el ser humano, así lo veamos malo y perverso, tiene en sí mismo la semilla del bien, ¿no? Entonces esa semilla hay que regarla, hay que plantarla, regarla y cuidarla para que desarrolle la persona. Muchísimas gracias, David. Me encanta estar contigo y gracias por compartir los conceptos y estas ideas que las podemos compartir con todos los amigos que nos escuchan en el país. Hasta otra oportunidad. Gracias al doctor David Jaramillo y a ustedes, amigas y amigos. Ingresen a Facebook, que varias de estas ideas que hemos podido compartir en esta tarde están allí presentes en esa página Giselle Echeverría Castro. Gracias a quienes llaman, a quienes escriben y a quienes permanecen en el silencio. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Giselle Echeverría.
Adán Cineva, un programa conducido por Giselle Echeverría.